¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, queridos quiseros, quiseras, todos acá expectantes, un nuevo capítulo de Kiss Fever Radioactive, esta vez continuando un poco con la historia del capítulo pasado y, por qué no decirlo también, con Kiss Asylum, el disco que este año ha cumplido un 40 aniversario, un número redondito como para poder ponerlo en contexto. Y también interesante esta parte de la historia que vamos a desmenuzar. Bueno, querido Miguel, buenas noches, espero que estés bien. Buenas noches, Mati, buenas noches, Martín, Ángel, querida audiencia, ¿cómo andan ustedes? Otro capítulo de Kiss Fever Radioactive, pero esta vez diseccionando no solo el disco, sino todo lo que aconteció con este disco, porque muchos dirían es la continuación de Animalize, pero no, vamos a saber un poco también cómo es que entra Bruce Kulick, cómo es que cae directamente de una patada casi, porque Mark Norton se fue, apareció Bruce Kulick de la nada. Perdón, la patada fue para Mark. Sí, la patada fue para Mark, y él apareció, sí, la verdad, vamos a ser sinceros. Así que bueno, vamos con todo eso, los secretos de cómo es que apareció Jean Beauvoir también en esta presentación de Asylum, y muchas cosas más. Martín. Buenas noches, sí, bueno, un buen disco, lleno de hits, y algunas cosas que, bueno, mejor olvidar, pero bueno, siguen con la onda de Animalize, tal vez no está tan bien producido, me parece, como Animalize, o nada más compacto Animalize, pero los temas gancheros que hizo Paul pagaron, así que un buen disco. Ángel. Bien. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos una vez más y primero, no quiero olvidarme de esto, agradecerles que hayan visto el último especial, que le hayan dedicado tanto, la verdad que bueno, explotó, ¿sí? Con respecto a los solistas que le siguen dando mucho amor, eso está genial, pues estamos tratando de hacer algo verdaderamente diferente a lo que ya hemos visto y siempre, como decimos, con el espíritu de Kiss, que es ver eso que a nosotros nos gustaría ver, ¿sí? Y mencionarles que si bien este material se graba, si nosotros lo grabamos esta vez con un poco más de tiempo, Miguel está en vivo ahí cuando ustedes están viendo el material, o sea, en el momento en el que dice que va a salir, está Miguel respondiendo a todos ustedes así del otro lado, así que bueno, nada, les agradecemos la interacción, dense el gusto de estar ahí, de comentar lo que sea que quieran, que como les decimos, bueno, en este caso Miguel particularmente está haciendo las devoluciones del caso, y bueno, todo lo que comentan después estamos participando de una manera u otra, como podrán ver también en el material, en donde hemos podido colar la rata en el mismo material, lo hemos hecho, así que nada, eso, nos divertimos, queremos que ustedes se diviertan con nosotros, y ahora dame un segundo, Miguel, que vamos a poner la portadita esta y ya te doy a vos el pie. Bien, una única cosa más, espero que les haya gustado la presentación, que es realmente algo muy bueno, hay mucho trabajo en todo eso que hacen tanto Martín como Ángel, en la parte de video y audio también, y gracias por suscribirse al canal cada vez más le estamos dando material para que puedan disfrutar y lo vamos a seguir haciendo, así que suscríbanse, denle like y además activen la campanita para saber cuando llega algo nuevo, ¿sí? Eso, chicos, nada más les quería comentar. Bien, vos mencionabas ahí el audio también, hay que agradecerle el amigo Mati, como decíamos la semana pasada, ahí está metiendo sus mágicas manos en el material de audio y bueno, especialmente ahora con este álbum en particular, que si bien Kiss viene reivindicando de cierta forma esta época, primero con lo de Mark, lo de reivindicando en comillas, ¿no? A gusto de cada uno, y bueno, en este caso con este álbum, que también, bueno, nos vamos a despachar debidamente en su momento en el segundo segmento del programa, que habiéndose cumplido los 40 aniversarios, sacaron un Alive, ¿sí? Off the Soundboard, con un show del 85. Para ponernos en contexto rápidamente y darle el pie acá a los chicos para que se metan de lleno en Asylum, no quiero dejar de mencionar que el amigo Bruce realmente entró con el pie derecho, un poco por familiaridad, o por familia, llamémosle, si era un viejo conocido de la banda, sino también porque, o tal vez justamente gracias a esto, el tipo sabía la forma de trabajar de Paul y Gene. Vamos a estar compartiendo, como hicimos la vez anterior, material de archivo
de todos los involucrados, o por lo menos la mayoría de los involucrados en el proyecto, y en este caso recordarles a todos ustedes, compartirles un material en el que el amigo Bruce, ¿sí?, participó, es decir, él entró y se fogueó de la manera más salvaje, compartiendo directamente el escenario con la banda, ¿sí?, aprendiendo a manejar a Pauly Sheen en, digamos, su mejor elemento, que es el vivo, y bueno, a eso nos remitimos a este show que, si mal no recuerdo, el señor Paul Stanley supo mencionar en su momento cuando le preguntaron, Eric Carr no tuvo una live, ¿por qué? Y Paul le dijo, no, tuvo algo mejor que una live, que fue el Animalize Live Uncensored, es decir, lo pudimos escuchar y lo pudimos ver. Yo le doy la razón y además la familiaridad de este material, ¿no?, que fue grabado en el Cobo Hall de Detroit, que todos tenemos asociado históricamente a otro material que está cumpliendo 10 años más, como es el Alive, y que, si bien sabemos que no fue el único lugar donde se grabó, la asociación es innegable. Pero los quiero dejar acá con los chicos porque tienen una hermosa anécdota que seguramente más de uno habrá vivido de una manera u otra en ese exacto momento. Mati. Bueno, sí, mencionar que acá en Argentina, salvo que algún material que podían traer en VHS de afuera grabado en Estados Unidos, acá en MTV no teníamos música total, programas de videoclips, pero cuando queríamos ver algo de las bandas empezó a poner muy de moda esto de los videobares, pantalla gigante, aunque parezca mentira, estamos hablando de también 40 años atrás, que era un hallazgo, poder ir a tomar algo, sentarse con amigos, disfrutar de videos. De hecho, con Miguel tenemos anécdotas muy lindas, y con Martín también en Villa Gesell, en el bar de Pedro, que seguramente algún día será parte de algún capítulo acá de Kiss Fever Radio, invitado en algún momento para contar alguna de sus anécdotas también. Pero bueno, estábamos en el pleno auge también con la revista y empezábamos nosotros a incursionar también un poco, viajando bastante seguido a Capital, y había dos videobares lindos que eran Vinicius y Cotorras. En algunos de ellos, no recuerdo en cuál, pero se anunció en el diario Clarín, en un suplemento de los avisos, que se iba a pasar Kiss en vivo, Animalize en vivo, y bueno, nos fuimos a ver de qué se trataba y nos llevamos una sorpresa bárbara. Primero, que sonaba muy lindo, era algo que era por primera vez, veíamos a Kiss en vivo con varias cámaras en la era sin maquillaje, con esa calidad, con buen sonido, y en realidad era la versión de una hora que habían pasado en MTV, así que alguien evidentemente trajo ese VHS. El mito dice que nuestro querido y benemérito amigo Sandro Kogan fue uno de esos que consiguió ese VHS y logró que esto fuera emitido en un videobar. No sé si será tan así, algún día Sandro nos dirá la verdad de esta historia, pero quiero decir de que fue una sorpresa, la verdad, vamos a decir la verdad, nosotros estábamos en pleno auge, como dijo Martín en el capítulo anterior, cualquier cosa que salía de Kiss editada, o revistas, fotos, videos, clips, y esto en vivo realmente había sido muy bueno, la verdad que generó un impacto en ese momento, tal es así que cuando fue emitido en varias emisiones los fines de semana íbamos a verlo, creo que, no sé si habremos ido 2 o 3 veces más, creo, ¿no? Más o menos como cuando íbamos a ver la película de Zeppelin, Mati, que fuimos 800 veces. Era lo único que había en el cine Lara, que estaba hecha pelota, pero era lo que no teníamos el acceso que tenemos hoy a tanto material, pero esas eran cosas que nos dábamos el gusto que tiene ese sabor, ¿no? Que era la mezcla de amistad, lo de la revista que estábamos haciendo, y ir y también poder disfrutar de algo así. Así que bueno, así empieza este capítulo. Quería agregar algo más, algo puntual nada más, de que en ese momento nosotros veíamos a Bruce bajo una disección, como quien dice. ¿Qué hace este nuevo guitarrista de Kiss? ¿Qué hace? ¿Cómo toca? Era todo muy nuevo para nosotros y realmente en ese momento todavía no lo podíamos
percibir como queríamos, ¿no? Veíamos que no se movía mucho en escena, después Paul declararía que parecía un árbol en escena. Yo no sé si es tan así, pero no se movía demasiado, esa es la verdad. Pero bueno, a mí particularmente me gustaba cómo tocaba y que no ejecutara exactamente los solos igual a los de Ace, ¿no? Yo sentía eso, por lo menos esa era mi percepción. ¿Martín? Sí, la verdad fue algo maravilloso verlo. Fue una sensación como que los estábamos viendo en vivo, ¿no? Con esa pantalla, ese sonido. Sí. La banda en esta época, para mí, la gira de Animalize sonaban muy bien, estaban afiladísimos. Y sí, no era como hoy que apretás un botón y tenés todo en internet y antes de que salga también lo tenés. Para recibir este tipo de cosas era fantástico, y más en un lugar que jamás hubiésemos ido si no sacaban ese avisito. Fue toda una sorpresa. Fue el sonido, ver a Bruce Kulick por primera vez así en vivo. Vuelvo a aclarar que a mí mucho no me gustó, pero bueno, son gustos. Pero el show en sí, la verdad, me voló la cabeza. Las tomas, verlos tan cerca de ellos también. No había algo así, por lo menos acá. Nosotros veíamos Japón 77, Australia, pero de Liquitam no había nada casi, no llegaba casi nada. Y bueno, a ver esto con ese sonido y demás, fue algo grandioso. Bien, me quiero meter en lo siguiente de ese momento de la banda, ¿no? Mientras ellos estaban, entre otras cosas, ¿no? Perdiéndose un evento como el famoso e histórico ya Live Aid, ¿sí? Estaban de gira con Animalize, recordemos, en este periodo del año 85. Hay un parate, es decir, cuando pasa el Live Aid ahí en el 13 de julio, los muchachos estaban en un parate, la gira sí retoman recién en octubre, pero lo cierto es que todavía estaban con Mark St. John en la banda, es decir, Bruce era un músico de apoyo y como menciona Paul en un momento lo llamaba y le preguntaba si podía tocar y obviamente la respuesta era no, así que no había tampoco una forma en la que quise presentar en el Live Aid, pero Animalize significó un cambio importante para la banda, sí, recordemos que volvieron a hacer, o sea, tuvieron un disco platino, sí, desde 1979 que no pasaba esto, es decir, Dynasty en cierta forma empezó a marcar un descenso en la popularidad de la banda en Estados Unidos, que en cierta forma Lick It Up le devolvió y que Animalize se convirtió en una reafirmación. Una época en la que pasaron de 2 discos a 1 disco por año y recordemos, dentro de esa etapa turbulenta que tuvo la banda, entre que un guitarrista entraba por una puerta y salía por la otra y otro no terminaba de entrar, el sello discográfico que venía gastando mucha plata en ellos y que había perdido dinero con el que hoy por hoy, como solemos decir nosotros, con el diario del lunes, es uno de los mejores discos de la banda, pasó sin pena ni gloria. Tuvieron una gira, la famosa gira de los 10 años, que los trajo por última vez maquillados acá a Sudamérica, y que los hizo conocer también, esto hay que decirlo porque es importante para esta historia, a los Plasmatics, ¿sí? Por un lado, la asociación que hemos mencionado también en la época del 84 con lo que es el álbum Wow de Wendy Williams, que lo tengo acá al ladito, y por otro lado, la relación que a futuro se entabla, igual esto lo va a explicar él mismo, con el señor Jan Beauvoir que mencionábamos antes, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué tan atrás? Porque se puso nuevo manifiesto con un par de cambios, con esta fotito, que aunque no parezca estar retocada, es decir, ese Paul Stanley que está ahí, no es de esa foto originalmente, pero bueno, el sello quiso aprovechar y dijo, tenemos que poner un disco que suene contundente como está sonando Kiss ahora. Fue el primer, es decir, la primera edición en CD. ¿Sí? 1983 marcó el ingreso de parte de Kiss al mundo del formato de discos compactos, o CDs como le decimos, y
pasado a Animalize, llega este material, es decir, Bruce Kulick, antes de aparecer en Asylum, ya había hecho aparición en este álbum de Kiss, en el que no tocaba. Todos sabemos. Que no tocaba, pero pará. La particularidad de este disco es que nunca tuvo de manera fehaciente, por lo menos en el caso, o sea, al que tocó en más temas del disco, porque Vinnie Vincent tampoco tocó el álbum completo, así como guitarrista líder en Creatures of the Night, pero bueno, se lleva 6 de los temas. Y bueno, esta edición también, en cierta forma, podemos decir, tuvo un downgrade en cuanto a lo que es la contundencia de la batería. ¿Sí? No sé a ustedes qué opinan de este material que, bueno, obviamente han vivido en la época los dos. Te tengo que decir algo, Ángel. Cuente. Cuando se hizo este lanzamiento, la publicidad rezaba en que Creatures of the Night tenía a Bruce Kulick en guitarras. ¿Bien? Bien. Pero vos escuchabas Creatures of the Night y realmente no te daba la sensación de que Bruce Kulick tocaba las guitarras. Pero bueno, eso decía en la publicidad, entonces escuchaba fino y fino, y algunos te decían, sí, toca Bruce, otros sí, está retocado, no, sí, puede ser que le hayan puesto la guitarra. Lo cierto es que yo, al día de hoy, pienso que no toca Bruce Kulick ahí en Creatures of the Night. No sé qué piensan ustedes dos chicos que también vivieron esa época, y era motivo de controversia esto. Yo creo que Gene y Paul no se bancaron que Criaturas no sea un éxito. Y este disco, ellos pensaron, o la compañía, no sé, que por ahí poniéndolo ahora iba a ser un éxito. Y esta versión de Criaturas para mí no le llega ni a los tobillos a la versión original. Por el sonido, por la producción y demás. El sonido que tiene este disco me parece... Está bien, es la época de... Es diferente, pero es la época que Paul quería hacer sonar hacia la banda. Pero para mí... Sí, o que todo sonaba más o menos de esa forma. Claro. Así que no, la verdad, no, me parece un fiasco este disco. Pero para vos no tocó Bruce ahí, en Creatures of the Night. En la canción me refiero. No tocó. No, de hecho, los principales cambios pasan por otro lado, pasan por una cosa de producción. Mati. Sí, no, y aparte, lo que sí que también aprovechar que, digamos, el Animalize Tour los había puesto, y el disco Animalize los había puesto otra vez en primera plana, y este disco, digamos, con el sonido pasteurizado, como dice Martín, coincido en eso, un sonido mucho más, le sacaron el reverb y toda la... O sea, no suena mal, digamos, pero no era el sonido original de Creators, sino... O sea, es el disco Criaturas de la Noche sin maquillaje, digamos. Bueno, me gusta porque... pero lo que voy es lo siguiente también, es que gracias a esta edición, con las ventas de este disco, sumada a las pocas ventas que ya había tenido la edición original, Creators logra conseguir ser disco de oro, digamos. Eso es un dato también que yo creo que es como decís vos también, Ángel, ellos tenían, digamos, aprovechar la movida y también darle un poco de hacerle justicia a que no quede, digamos, no quede invicto, que sea que después de The Elder no merecía, digamos, que Creators tener también esas bajas ventas, digamos. Así que un poco también pienso que también es negocio para ellos también. Y aparte, digo esto es una especulación totalmente arbitraria, ¿no? Ya viéndolo, cuando me hubiera gustado que fuera la tapa de Asylum esta, por ejemplo, ¿viste? Digamos, que estén los cuatro así, me gusta. Las ropas con las camperas negras, todo, y no el fiasco que después pasó, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo el fiasco? Para mí no es un fiasco, pero bueno, eso ya vamos a pelear. Quiero agregar... La ropa, ¿no te pareció un fiasco la ropa que usaban? Bueno, no, estamos hablando de la tapa. Antes de matarlo, Miguel, mira, yo quiero agregar algo antes de pasar a lo siguiente, antes de meternos de lleno en Animalize, me parece que es importante esta parte del contexto. Como decía Mati, este Creature desenmascarado o enmasculado, podrían decir algunos, por lo menos al enano le cortaron las patas. Sí. Funciona en el contexto de la época y
decía ahí Martín algo que podría ser una cosa de Paul y Gene, de Orgullo Herido, porque de ahí para acá es un álbum que han reivindicado miles de veces. De hecho, cuando salió la hora de promocionar Revenge, dijeron es una cruza entre Destroyer y Creature, es decir, son los dos trabajos que Paul y Gene por lo menos consideran sus dos productos más amados. ¿Sí? De hecho, hay canciones de Creatures que no salieron nunca más del setlist de la banda, pero no hay que olvidarse de que a veces los fans puteamos a Paul y Gene como si ellos estuvieran todo el tiempo diciendo, vamos a sacar un disco para hacer más plata. Cuando el verdadero negocio, por lo menos, o sea, a la hora de sacar un disco no lo hacen ellos. No es que ellos sacan plata de su bolsillo y dicen, vamos a sacar un disco porque seguro recuperamos. Tenemos el caso en particular de Smash, Trashes and Hits, es el disco más vendido de Kiss en los 80s. ¿Sí? Los compilados siempre venden. Obviamente sirven para atraer público nuevo y nosotros los que somos fans terminamos comprando, a veces hay que decirlo, cualquier basura que tenga la foto de la banda por el simple hecho de no tener la colección incompleta, aunque esté juntando polvo envuelto en su celofán. Y me quiero remitir a otro momento de la época de la banda, y si bien no es específicamente del sello, o sea, directamente de la casa matriz, este álbum que salió dentro de la colección de Salvat, ¿sí? 30 años de música, esto es de México, aprovecho, le mando un saludo a mi amigo Moisés Carrillo. Este material que bajo esta portada tiene nada más y nada menos que el álbum Rock and Roll Over, y que en ese momento se hizo retapado aprovechando el momentum que era la llegada de Kiss a México en el año 1981, ¿sí? Es decir, no es algo ajeno, no es algo que solamente pasa con Kiss, pasa con otras bandas. Se han censurado tapas, por ejemplo, de otros discos particularmente, por ciertos detalles que, dependiendo de la cultura particular, resultan incómodas. Entonces, esas son las ediciones que se terminan volviendo coleccionables. Y bueno, este material no ha sido ajeno a eso, ¿sí? Hemos terminado coleccionando esta tapa, y de hecho, cuando salen los remasters, que uno dice, tiene la tapa clásica, la tapa azul, la que mostraba recién en el cassette, que a propósito de este cassette, en el lomo no dice Creatures, ¿sí? No sé si iba ahí, pero no dice, o sea, lo veías del lomo y te lo perdías. Se terminan volviendo altamente coleccionables, y volviendo a esa tapa del remaster, tiene cambios en la tipografía y en los colores del logo, ¿sí? Es decir, tenemos 3 tapas diferentes, nunca una tapa que le haga justicia al señor Vinnie Vincent. Quiero aprovechar y pasar a lo siguiente, lo estábamos charlando con el amigo Mati. Hay un material más ahí que lo presenta al señor Bruce Kulick, ¿sí? Antes voy a poner una cosita acá para divertimiento de todos ustedes, porque me parece que durante mucho tiempo se dijo que este trasero era de Gene Simmons. No. Hay gente que clama que Gene empezó con lo del Kiss My Ass con esta foto. Hay gente que dice, esto es un trasero de una señorita. Claro, ¿cómo es de Gene Simmons? Mirá que bien que está Gene. Terrible Gene. Esto es de su época de su época ahí en la película. Claro. Ya estaba vendiendo la peli, ¿viste? Ya estaba vendiendo la manzana, Nico. Pero bueno, te doy pie, Mati, para que hables de este material en particular. Sí, bueno, fue el rejunte de los íconos del heavy metal y el hard rock, sumándose a la movida que se habían hecho del We Are the World, y lo mismo lo que pasó en Europa también con los artistas pop de Europa, que habían hecho la canción para Navidad, creo, era un tema que participaban la gente de YouTube, Sting, bueno, y la respuesta heavy a eso, a esa movida organizada por Ronnie James Dio, fue este disco, que también, si uno pudiera ver los que participan ahí eran las bandas del momento, y Kiss cede ahí para participar del álbum, en completar el disco, aparte de la canción coral estrella que tenía con los invitados en esa ocasión. Kiss entrega Heaven's on Fire,
de la versión del Cobo Hall, del concierto de Cobo Hall, obviamente del Animalize and Sensor, digamos, esa versión, que me acuerdo particularmente, creo que, no sé si este disco, Miguel, lo habías conseguido en Parque Rivadavia y vinimos directo a tu casa lleno a ver, para escuchar, a ver qué era de Heavens on Fire, a ver, no sabíamos nada, qué versión no, era. pero nos decepcionamos que no estuviera Kiss, ningún integrante en Stars, ¿no? Porque estaban todos los Heavies ahí reunidos, Halford, Dio, los de miembros de Dokken, me acuerdo, estaban todos ahí, los más relevantes de la época. Y vos decías, pero acá tendría que estar Paul Stanley también, decíamos, ¿viste? Y después, bueno. Ahí hay que remitirnos al quilombo que tenía la banda en esa época también, ¿no? O sea, más adelante la decisión fue, bueno, somos los dueños de la marca y vamos a usar esto, vamos a usar el nombre sin ningún tipo de tapujos, pero bueno, digamos, en este momento como unidad, nada, Gene estaba haciendo películas, Paul podría haberlo aprovechado, de hecho, en Live Aid hay, por ejemplo, fotos de Paul con Ozzy, con Jean Benoit también, o sea, estuvo en el evento, pero bueno, como banda no había cohesión, recordemos la historia ya en el 84, Jim por un lado y por el otro, estaban tirados, había más fricciones que amistad, así que eso también tiene que haber influido. Y una cosa que no quiero dejar de mencionar con esta versión en particular de Heavens on Fire es que es y no es la versión de la noche del 8, del día que lo oficializaron a Bruce como de Kiss, porque es una versión ralentizada, ¿sí? Es una versión, podríamos decir, incluso un poco más comercial, ¿sí? Y le agregaron un par de raps ahí de Paul como para hacerlo más o menos más contextual, digamos, de quienes participaban. Y para cerrar esto, este material que no salió en Estados Unidos, Tears Are Falling, ¿sí? Por lo menos es holandés, y trae Tears Are Falling, y del lado B trae esta versión de Heavens on Fire en vivo. Es decir, hay un material en vivo de Eric Carr editado en formato música, ¿sí? No en video, para oyentes, por decirlo de alguna forma. En realidad, en esa época, Ángel, hay muchos maxi singles. Yo tengo un par de esos y son todos muy buenos, pero sobre todo son todos europeos. Claro, ese sí. Y son buenísimos. La verdad que son muy, muy coleccionables. Igual que ese que vos comentabas, por ejemplo, el que traía Stars, también es muy difícil de conseguir ahora. Hay muchos vinilos que ahora están desaparecidos completamente, ¿viste? Es verdad. Bueno, es verdad. Si ustedes revisan la historia de todo este tipo de esfuerzos mancomunados para acabar el hambre acabar la pobreza o sea, han envejecido mal en tanto y en cuando se armó un quilombo de derechos, ¿sí? Claro. Wendy Dio ha querido reeditar el álbum, por ejemplo, en Estados Unidos y no se puede. Creo que la única versión que hay en CD es japonesa. No me quiero, si hay alguien que después lo quiera comentar y tiene mejor el dato, lo invitamos a que participe, obviamente. Estamos todos para aprender. Pero lo cierto es que, bueno, no ha habido reedición. Hace poco aprovecho y le mando saludo al amigo Guille y a Dani también, que se divirtió mucho con el programa anterior. Y le agradezco porque me tira un par de datos para esta emisión de ahora. Y bueno, Guille se lo trajo de Estados Unidos y es una versión de época. Es decir, las que vas a encontrar son versiones de época porque no hay una puesta al día justamente por problemas de derechos. Bien ahí, está bueno, muy interesante. Pero bueno. Seguro, qué bueno porque todo esto se daba en un contexto en el cual Bruce participaba de un montón de cosas que todavía no terminaba de cerrar. Estaba en Criaturas de la Noche, había participado en una canción de Animalize y ya de pronto ya estaba en Asylum, que se iba a llamar... Heaven y este material son del año 86, ¿sí? Claro. Sí, esta aparición sí podemos decir que es de época, ¿sí? Claro. De la época previo a que saliera
el material de Asylum. Es decir, lo vimos primero en las bateas a Bruce en un disco que no tocó. Pero bueno, no es una movida ajena a Kiss, así que tampoco nos vamos a espantar demasiado. Pero fíjate, no saquen la fotito. Mirá el detalle, que las fotos de abajo son de Lick It Up. La de Gene tanto como la de Paul. Las otras dos no. Yo lo veo tanto, mira, a Eric como a Paul con un look Animalize. Claro. La de Gene es seguro que es de Lick It Up porque era esa onda. Los clips no, sí es de Lick It Up. Pero el gordo así. Eso es por el diseñador que no tenía idea, agarró fotos y lo hizo. Claro. Seguro, y encima la de Gene está al revés. Claro, tenés razón. Pero bueno. Con respecto al disco anterior, donde surgió, digamos que fue la respuesta de los metaleros al por qué no me dejaron estar a mí en Live Aid. ¿Por qué no canté yo en el tema de Navidad? Somos cantantes también, podríamos haber estado. Entonces, un poco se surgió por, bueno, mira, nosotros también lo vamos a hacer. Y bueno, y la versión de Heaven Sofía a mí me gustó esa, el sonido que tenía, era muy potente. Sí. Extrañamente, ¿alguno de ustedes tiene ese CD o ese álbum? No lo tenemos. Vos lo tenés. Vos lo tenías. No, lo tenía, pero lo vendí. Lo tenías, Miguel, del parque. Vendí los vinilos, vendí muchos vinilos. Pero bueno, ya está, ya fue. Ahora, yo pensé, no sé, chicos, si en el disco dice quién produce el tema de Kiss en vivo, pero hubiera sido lindo que saliera una live, digamos, con ese sonido, pues estaba bien como sonaba dentro de todo, estaba lindo. Digamos, sí, podría haber sido un golazo, digamos. Pero bueno, después vinieron los a lo que es lo de Live Aid. Una pena que On Censored no hubiera salido en CD. Tendría que haber salido en CD. Hubiese sido muy más lindo. Adelante, ¿no? Pero bueno. Claro, pero tenerlo en CD hubiese sido realmente bueno. Lo que pasa es que justamente esto que hablábamos antes, el tema de las versiones disponibles, ¿no? De lo que es el audio de MTV, o sea, lo que pasó en MTV, que justamente el chiste del nombre, de que sea Uncensored, es justamente porque MTV le había mandado mucha tijera. Sí, recordemos, están esos videos ahí donde se ve las bombachas de las chicas colgadas en el micrófono de Paul. Sí, pero aparte, Paul estaba totalmente sacado hablando y diciendo malas palabras a diestra y siniestra, que nunca lo había hecho tanto en los conciertos, me parece. Y bueno, es que para mí se dio el gusto de decir, bueno, estamos captando a un público adulto. Es decir, Kiss en un momento, si lo pensamos, empezó con preadolescentes y adolescentes. ¿Sí? Y en esta época, y fue esto bajando, hicieron una película producida por Hanna-Barbera, no nos olvidemos, vendieron cómics, vendieron muñequitos, pasaron a un público infantil, que eso hizo gran mella en una parte de la banda, ¿sí? Es decir, Ace decía, se compraba el champagne con la guita que entraba de regalías y lloraba porque le faltaba el rock, ¿sí? en el medio de la mamúa. Es decir, por un lado, todos gastaban por fruto de todo ese merchandising que se vendía, pero por el otro lado resentían el hecho de que la banda estaba perdiendo el peligro. ¿Sí? Es decir, esa foto que, bueno, embelleció la tapa de la revista Kiss número 1, ¿no? Con una mujer desnuda, o esa que está Peter con la daga. Hay una época muy peligrosa de la banda, esa primera instancia, a lo que fue en 1979, ya convertidos en héroes de vodevil. Sí, y esto, digamos, el clavo en el ataúd de esta época lo podemos ver ahí en el show de Linda Carter, que lo hemos mencionado, en donde, bueno, no hay mucha diferencia en las plumas a las plumas que estaban llevando ellos ahí en las producciones del 79, con el retorno de Kiss. Pero, nada, me pasa que en esta época, como decía, se pasan de rosca, vuelven un poco al cuero y no les dura nada, y de repente alguien abrió el arcón de las brillantinas y se pudrió todo. No, pero recordar las bandas que estaban en esa época ya surgiendo, estamos hablando Poison, ¿cómo te puedo decir? También, que se vestían así. Claro, todas esas bandas empezaron a surgir y siempre Kiss de alguna manera siempre intentó adaptarse a la música.
siempre. Yo creo que fue en esta época en donde decidieron subirse a la moda y no despegarse tanto. En otra época, de hecho, bueno, yo lo que me río mucho es que si vos ves entrevistas o sea, cuando hablan de sus orígenes, ellos dicen no, porque lo primero que hicimos fue maquillarnos y parecíamos jugadores de fútbol americano con un tutú. Pero, el problema es que Kiss dejó de ser la banda que lideraba y empezó a seguir las modas. Y eso claro, tal cual. Y con Bruno lo dijo hace poquito, la banda, de todo el periodo que yo estuve, no era una banda, era la banda de Paul Stanley. Gene estaba en otra, completamente. Bueno, eso que le decía Gene. Pero bueno, no, Gene se fue de esa banda y dejó, él lo dice claramente, yo dejé de ser Gene Simmons cuando me saqué el maquillaje y no encontraba mi lugar. Por eso es como que lo dejé a Paul a cargo de todo. Y Paul aprovechó mientras pudo. Pero es un cara rota. Yo entiendo de una parte que el tipo diga, bueno, sí, yo no me hallaba dentro de la banda. No hizo demasiado. El tipo fue a seguir su carrera cinematográfica en una serie de hechos bochornosos, porque la realidad es que, y hay que reconocer el racismo de Hollywood, ¿sí? Que nunca terminó de desaparecer. O sea, la etnicidad de Gene, esa cosa de no ser un wasp, ¿sí? Le jugó para hacer todos los villanos de Oriente Medio habidos y por haber, y todo lo que está en el medio de eso también, hasta el punto a llegar al hermafrodita de Velvet Goldmine, ¿sí? Lo más serio que lo hemos visto hacer, entre comillas, durante este periodo, es que de hecho son narcotraficantes, o sea, en Miami Beach. En la serie de Hitchcock y en la serie de División Miami, que justamente la grabación en este periodo. Entonces, Gene estaba buscando por otro lado, también recordemos, en ese momento se estaba conociendo con Shannon, ¿sí? O sea, determinante para la vida de un tipo que decía tener un álbum de 5.000 mujeres con las que se había acostado, que de repente una, en cierta forma, le puso un grillete definitivamente, ¿sí? Recordemos su relación con Cher, la más madura durante una época, era una relación abierta, después pasa a salir con Diana Ross, amiga de Cher, chau. Y finalmente también, durante esa relación con Diana Ross, termina conociendo a Shannon, que lo desafía en realidad, porque ella tampoco es que buscaba tener una relación cerrada, y bueno, ambos terminan coincidiendo de una manera que jamás hubiesen esperado, y es obvio que, bueno, el tipo estaba buscando otras cosas, y las encontró. Lo que sí me parece para mencionar es que, viendo el éxito que tuvo este álbum, Gene vuelve al ruedo realmente como productor. ¿Sí? Es decir, acá lo tenemos una vez más acreditado. Diciendo, sí. Vos me estás diciendo eso, pero después tenés Crazy Night, que es totalmente Paul Stanley de nuevo. ¿No? Está bien. Y acá no ponen las mejores canciones. Yo creo que no, 2 o 3 canciones y lo demás es Paul. No, yo no digo que haya hecho algo bueno, digo que estuvo un poco más involucrado. Sí, o sea, el productor estaba un poco más presente. De hecho, me parecen más dignos los temas que aparecen de Gene. Atentos, de Gene. Me parecen más dignos los temas de Asylum que los de Animalize. Vos estás hablando con... Sí, estamos de acuerdo. Eso seguramente que sí. Tal vez fueron mejores seleccionados. Pero sigue predominando Paul. Sí. A ver. Es seguro. De hecho, si tenemos que volver a esto de la imagen de los jugadores de fútbol americano con tutú, le queda mejor a Paul que a Gene. Sí, sin duda. Igualmente yo creo que para esa época Gene Simmons estaba convencido de que Guilla se había acabado, de que no había manera de levantarlo. Por eso empezó a irse para otros lados, a buscar su destino fuera de Kiss. Y Paul la supo llevar, bien, mal, más o menos, pero logró que la banda tenga una estabilidad en esa época, hasta que, bueno, tuvieron que volver al maquillaje. And we want to do something for you now. This song is off the album Asylum, it's called Ooh, All Night.